Primeramente, felicitar a los organizadores del segundo Congreso Internacional Proyecto Logos. Mi ponencia lleva por título La resiliencia como un instrumento estratégico efectivo en la etapa de pospandemia para promover el bienestar general, facilitar la convivencia social y favorecer el desarrollo de la ciudadanía. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, los 17 ODS y las 169 metas pueden verse impulsadas por sociedades resilientes donde prevalezca la adaptación a entornos cambiantes y la superación de obstáculos. Esta investigación teórica forma parte de un proyecto más amplio en el marco de una tesis doctoral con base en la responsabilidad social y en las relaciones públicas, así como en los valores cívicos, éticos e interculturales en empresas, cuyo prototipo y prueba piloto se desarrolla en Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. La resiliencia es un fenómeno poliédrico y de ahí que pueda ser percibida como un valor, una fortaleza, una capacidad innata, una virtud, una aptitud e incluso como una habilidad social. La resiliencia se basa en la capacidad de adaptación ante adversidades, con el logro de resultados positivos. Para favorecer la presencia de los valores cívicos, éticos e interculturales tan necesarios de cara a poder construir una sociedad cohesionada, especialmente en la época de pospandemia, se ha de apelar a la resiliencia. Cuanto mejor sea nuestra resiliencia, menos tardaremos en regresar a la situación previa a la crisis tan acuciante post-COVID, con las presiones y alteraciones subsecuentes. La resiliencia no ha de ser percibida como un gasto, sino como una inversión. Los retos del siglo XXI necesitan de la involucración de toda la ciudadanía y una orientación holística en 360 grados. La pandemia del COVID-19 ha transformado el entorno mundial. La afectación ha sido global, pero algunos colectivos han sentido las repercusiones de manera más intensa y prolongada. La resiliencia ha desempeñado y sigue ejerciendo un rol vital en lo que se refiere a la vuelta a la normalidad tras la pandemia. La resiliencia es un fenómeno multidimensional y se basa en todas aquellas capacidades que hacen que un ser humano, hogar, familia, grupo, entorno, sector económico, comunidad, ciudad, región, país, estado, etc., puedan convivir, adaptarse y recuperarse de presiones, alteraciones y crisis. Entonces, aquí merece la pena apelar a Borisenko cuando enuncia: moviliza un pensamiento resiliente, es decir, un pensamiento con capacidad de reacción. Incorpora los siguientes métodos a tu vida. Enfréntate a la realidad y acéptala como es. Encuéntrale un sentido positivo a tu situación. Usa todo cuanto tengas a mano para improvisar soluciones. La perspectiva evolutiva de la resiliencia de alguna manera está intrínsecamente plasmada cuando Darwin dijo lo siguiente: las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Las sociedades del siglo XXI están inmersas en una transformación constante con muchos cambios e incertidumbres, así como una enorme volatilidad, ambigüedad y complejidad. De ahí que donde se haya de prestar especial atención es a la resiliencia. Y Rojas Marcos la une a un método para conocer la manera de sobreponernos a los obstáculos y adaptarnos a los cambios que la vida genera para lograr las mejores cuotas de bienestar posible. De hecho, actualmente la resiliencia se valora como una característica natural, propia de la supervivencia humana, conjuntada por elementos biológicos, psicológicos y sociales, mediante los cuales se pueden solventar las dificultades que se encuentren y que tienen unas consecuencias en el bienestar. Los ejes de la resiliencia son prevención, preparación, absorción, transformación, resistencia, adaptación y recuperación. La sostenibilidad habitualmente se centra en la reducción del impacto que las acciones que se emprendan puedan llevar consigo.
El diseño regenerativo es una evolución de la sostenibilidad, ya que pretende describir procesos que regeneran, restauran y renuevan sus propias fuentes de energía y materiales, con lo que se crean sistemas que integran las necesidades de la actividad humana con las de la naturaleza. Implica evolucionar de manera conjunta el ser humano con la naturaleza mediante la investigación de tendencias, metodologías y prácticas. De esta manera, la relación ser humano-naturaleza se potencia. El procedimiento regenerativo ha de ser creativo, dinámico e innovador, donde tanto la inteligencia emocional de Daniel Goleman como el pensamiento lateral de Eduardo de Bono desempeñan un rol esencial. El yo más tú de la sostenibilidad da paso al nosotros perseguido por la regeneración. Es decir, la sostenibilidad está unida a la resiliencia y en esta evolución a la regeneración todavía más. Las tres relaciones de la regeneración son con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. Para construir un plan de resiliencia se deben tener en cuenta diferentes parámetros. Mejorar todo aquello que tiene relación con las respuestas de emergencia, crear estrategias para que las diferentes comunidades se adapten, contemplar una preparación comunitaria en general y de cada municipio en particular, diversificar los medios de vida para de esta manera reducir posibles riesgos, fortalecer las competencias comunitarias para así realizar una mejor gestión ante el riesgo y realizar un proceso de investigación profundo para detectar un riesgo y crear el entorno para incluso anticiparse a este. La certificación Biosphere está muy relacionada con la innovación y vemos que Barcelona en 2011 se convirtió en la primera ciudad en conseguir este certificado, sobre todo por su empeño hacia la sostenibilidad. De esta manera se intuye que la apuesta por la sostenibilidad de Barcelona no es algo que esté motivado por una cuestión de moda, sino que se trata de un compromiso férreo y que además se asienta en un valor claro de la ciudad condal, donde el transporte desempeña un rol vital. Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, es la empresa principal que gestiona en dependencia directa del área metropolitana de Barcelona, AMB, el transporte público, donde destacan los servicios de bus, metro y los transportes fundamentales turísticos de la ciudad. Barcelona gestiona un sistema intermodal de movilidad, que está todo integrado y que es una característica vital de TMB. La comunicación para TMB es una herramienta esencial para permanecer próximo a la ciudadanía y que sus proyectos sean exitosos. Por ello, está presente en los diferentes mass media y ha desarrollado numerosos instrumentos digitales con una presencia en redes sociales muy significativa. La empresa pública dispone de apps y se sirve de las nuevas tecnologías para planificar rutas, vender billetes en línea, etc. Además, destaca el servicio de atención al cliente telefónico y presencial, con puntos TMB y una atención telefónica 24 horas al día. Durante 2022, TMB celebró diferentes acontecimientos. Uno de ellos fue el centenario de su red de autobuses. También, en 2022, Barcelona fue elegida como la Ciudad Europea del Bosque. El área metropolitana de Barcelona pertenecía al citado comité organizador y TMB, por su parte, está vinculada a AMB. Desde otro ángulo, en 2022 se celebró el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Barcelona 92, donde TMB desempeñó un rol vital en el paralimpismo en los Juegos Olímpicos del 92. De hecho, 10 autobuses de TMB de piso bajo se pusieron en funcionamiento por esta causa, lo cual significó un antes y un después para los residentes y visitantes de Barcelona, así como una apuesta de TMB por la accesibilidad universal que quedó muy asegurada y se puede decir que hoy en día incluso se potencia. En 2024, TMB celebrará el centenario, en este caso, de su red de metro. Vamos a ver ahora claramente cómo TMB es una empresa pública resiliente. El 23 de julio de 2021, la sesión plenaria del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona aprobó la concesión de las Medallas de Honor de Barcelona 2021, una de las cuales recayó en los trabajadores y trabajadoras de TMB.
Todo ello debido a su rol durante la crisis sanitaria en la que han tenido que hacer frente a circunstancias excepcionales, demostrando una gran vocación de servicio público. Este reconocimiento ensalza la labor en la lucha contra la COVID-19 implementada por los numerosos miembros del staff del transporte público, quienes mantuvieron en funcionamiento un servicio primordial como es el transporte público a pesar del virus y enfrentándose a las repercusiones de la crisis. Asimismo, este fue el caso del personal de conducción, empleados de infraestructuras, técnicos, agentes de atención al cliente, mecánicos, etc. La totalidad de la plantilla de TMB, integrada por más de 8.000 personas, han sido los artífices para la obtención de este reconocimiento. TMB puso en marcha una campaña también enfocada a que la gente fuera resiliente y se recuperara, ¿no?, de la crisis. Barcelonat. Sal, descubre, sueña, disfruta, ponte en marcha, ríe, respira, vive, enamórate. Barcelonat con TMB. TMB lanzó una campaña, Barcelonat con TMB, para potenciar el transporte público en Barcelona y en su área metropolitana. Se puso en marcha la semana del 25 de mayo de 2022 y desde el 11 de julio de 2022 se amplió la mencionada campaña a 10 municipios del área metropolitana. Debido a que el transporte público es la manera más sostenible de moverse, TMB logró recuperar en su red de metro el 100% del pasaje de antes de la pandemia y el bus consiguió alcanzar el 90%. De hecho, el 7 de septiembre de 2022 se consiguieron 1.175.000 viajes en metro. En lo referente a autobuses, ese mismo día se lograron 623.000 validaciones en bus. Por ello se trata de una cifra muy significativa de aproximadamente 1.800.000 pasajeros en estos dos servicios específicos de TMB. TMB se focaliza hacia una mejora continua y por ello vale la pena enfatizar un nuevo servicio complementario al actual de transporte público, que es el Ambici. Se favorecerá que la movilidad sea más sostenible y se minimicen las repercusiones del cambio climático. Este servicio de bicicleta compartida metropolitana, eléctrica y de última generación ha sido generada por el AMB y será gestionada por TMB a través de una sociedad del grupo PSM, acaparando a 1.200.000 usuarios. También vemos la resiliencia en el sentido de que TMB ha sido capaz de sobreponerse, en este caso, al estado de pandemia y presentar el 7 de abril de 2022 el primer autobús de hidrógeno de España. En TMB son responsables sobre los efectos medioambientales del funcionamiento y el mantenimiento de la red de transporte público. Por ello, la empresa pública realiza proyectos para mejorar la calidad del aire, reducir el consumo de energía y fomentar entre todos una cultura más sostenible. De ahí que se haya conseguido tener la red de transporte público más limpia de Europa. La responsabilidad social está vinculada a la resiliencia y TMB apuesta por la responsabilidad social corporativa, pero es toda la organización la que está totalmente orientada. En este sentido, practican muy bien el trípode desde la mejora medioambiental, económica y social. La accesibilidad universal, como he mencionado anteriormente, tiene mucho que ver con TMB, quien apuesta por una accesibilidad universal, lo ha hecho desde el principio y cada vez es uno de sus ejes más vitales, ¿no? El valor de la accesibilidad universal y vemos aquí diferentes discapacidades, la visual con personas ciegas o de baja visión, la auditiva, personas sordas o con problemas de audición, la motriz, personas con movilidad reducida y la cognitiva, personas con discapacidad mental o psíquica. Y no olvidemos que tras la pandemia, pues han aumentado mucho las discapacidades, ¿no?, especialmente las psíquicas. La comunicación persuasiva es muy importante también para que los proyectos de resiliencia se lleven a cabo y la comunicación persuasiva se basa en el método de intercambio de información en el que intervienen dos o más participantes con la finalidad de aportar o recibir información. De ahí que se busque conseguir de manera inmediata que una persona actúe de una forma específica. Por otro lado, los mass media, prensa, radio, televisión, internet y las redes sociales consiguen un papel vital en la comunicación del siglo XXI
influencers, bloggers, instagramers, youtubers, twitteros, tiktokers, itgirls, etc. La resiliencia, para ser eficaz, necesita de creatividad, innovación y de la implementación del pensamiento lateral, opuesto al vertical, donde Eduard de Bono es su mayor representante. Para una adecuada aplicación de la resiliencia se han de tener en cuenta ambos hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho, donde está la creatividad, la intuición, sensaciones, sentimientos, imaginación, arte, música, y el hemisferio izquierdo, lógica, lenguaje hablado y escrito, analítico, control, números, lectura, razonamiento. Durante el proceso de resiliencia, los seres humanos tienen la oportunidad de expresar sus emociones. Bajo este patrón, Goleman postula que la inteligencia emocional es una manera de interconexión con el mundo exterior, el cual dota de una destacada relevancia a los sentimientos. Desde otro prisma, Goleman destaca que la inteligencia emocional se puede unir al aumento de la capacidad de empatía, las habilidades sociales y la tolerancia ante tensiones y fracasos. Es muy importante que la resiliencia se implemente bajo unos parámetros éticos, ya que las organizaciones y áreas geográficas han de analizar si la crisis, presión o alteración a la que se enfrentan hubiese sido en su totalidad o parcialmente evitable. ¿Hubiese sido evitable la crisis, alteración o presión? La degradación del ecosistema lleva implícita la degradación del ser humano. El siglo XXI y la modernidad llevan implícitas una serie de características como son la globalización, el capitalismo y el cosmopolitismo. Pero los países han de intentar tener en cuenta que no han de sucumbir únicamente a los parámetros productivos de rentabilidad y de beneficios, porque esto puede llevar al surgimiento de problemas económicos, sociales y medioambientales. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 ODS es un enfoque de Naciones Unidas tanto para empresas privadas, instituciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro, pero también para la sociedad en general. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cuentan con 169 metas, todas ellas integradas, que abarcan las esferas económica, social y medioambiental. Oscar Wilde enunció: estamos todos en la alcantarilla, pero algunos miramos las estrellas. Es decir, la resiliencia es una herramienta efectiva en la etapa de la pospandemia para fomentar el bienestar general, promover el desarrollo ciudadano y posibilitar la convivencia. Gràcies per su atención, gràcies per la seva atenció. Thank you very much indeed for your attention.